mujeres. Sí. Ya, paso al tiro. En horario de noticias ya. Claro. Y justo que va a hablar de delincuencia y víctimas. Así que calzó todo. Corresponde. Eh, bueno, yo soy Jorge Norambuena, psicólogo clínico. Culpa en una víctima, tensiones entre la clínica psicoanalítica y el campo jurídico. Se titula esta presentación. Desde que estaba terminando la universidad, mi interés fue principalmente el trabajo en hospital. Sin embargo, mi primer trabajo que pude conseguir a los pocos meses de mi titulación fue un reemplazo en el programa de atención a víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que corresponde al Ministerio del Interior. Luego de eso, postulé para quedar en el cargo de manera oficial y trabajé en ese programa hasta el 2020, año que me cambié de trabajo. Desde allí, estoy en el Centro de Atención a Víctimas de Delitos Violentos, esta vez de la Corporación de Asistencia Judicial y dependiente del Ministerio de Justicia. Hacen como lo mismo, pero son dos ministerios distintos. Desde el 2014, desde que salí de la universidad, me he desempeñado como psicólogo clínico en contextos de atención a víctimas desde una perspectiva psicoanalítica, además de la consulta particular. Y paso el dato, vender libros. Bueno, los programas de atención a víctimas son programas conformados en su mayoría por equipos multidisciplinarios, donde se encuentran principalmente psicólogos, abogados, trabajadores sociales y administrativos. El objetivo es trabajar las consecuencias de la vivencia de un delito, ya sean estas psicológicas, legales y o sociales. Cada campo tiene sus objetivos específicos. Sin embargo, los casos son llevados de manera integral en relación al objetivo macro, que es llegar a una reparación integral del daño sufrido por la víctima. Y cabe considerar que se toma como sujeto de atención no solo la víctima principal del delito, sino también las víctimas indirectas, es decir, personas que se hayan visto afectadas por la vivencia del delito. Puede ser la familia, hijos, incluso en algunos programas atienden personas que viendo una noticia se sienten afectadas por el delito. La atención integral y multidisciplinaria es una de las características principales de estos dispositivos y sumaría que otra de las características principales es el trabajo con el trauma efecto de un delito, distinto al trauma constituyente. Y también el trauma complejo. Este último da cuenta de una persona que no solo está afectada por el delito actual, sino que estos efectos están imbrincados por una serie de delitos o vulneraciones sociales y o penales vividas a lo largo de su historia. En este contexto, quienes trabajamos en el área de salud mental, vamos manejando una batería de conceptos que vienen más bien del derecho y que no pocas veces usamos, dado que dentro de la intervención van surgiendo la necesidad de la respuesta jurídica. Y hay temas a saber que pueden ser orientados por el psicólogo tratante. Evidentemente, la especificidad de ciertas cuestiones es necesario que sea resuelto por quien es competente en el área, pero así como los abogados y administrativos tienen un mínimo de competencias en contener afectivamente a una víctima que está desbordada, como psicólogos tratantes debemos, sobre algunos temas jurídicos, saber qué responder, pero por sobre todo, cuándo sí y cuándo no responder. ¿Y esto por qué? Aquí introduzco un nuevo concepto muy típico en esta área. Buscamos hacer algunas orientaciones generales y poder responder algunas preguntas que no son de nuestro campo para evitar una victimización secundaria. Se entiende por victimización secundaria la afectación o daño que puede sufrir una víctima por parte de las instituciones relacionadas al proceso legal. Por ejemplo, si ustedes sufren un delito, hacen una denuncia y Carabineros, la PDI los trata mal en ese proceso, es una victimización secundaria. Es decir, tiene una afectación. Además, como institución, afectamos a la víctima que ya sufrió un delito. Este es mi contexto clínico laboral. Realizo atención psicológica, capacitaciones, elaboro informe cuando me lo solicita un tribunal o un abogado de la víctima, voy a declarar a juicios, acompaño a víctimas a juicios por si se necesita una intervención en crisis. Es un lugar donde una demanda de atención psicológica puede ser una demanda de atención jurídica o social y una demanda de atención social o jurídica puede ser de atención clínica o todas. Y es en este contexto donde se armó la pregunta de mi tesis y finalmente mi tesis. No voy a contar muchos detalles de ella, la pueden ir a leer a la biblioteca, pero sí quiero mostrar un poco de cómo ésta se relaciona con las tensiones entre la clínica psicoanalítica y el campo jurídico. En los primeros años ejerciendo en uno de estos programas, me empezó a parecer muy llamativo que una víctima tuviera muchas veces un profundo sentimiento de culpa en relación a lo que sufrió, siendo incluso una extrañeza para esa víctima que entendía que no tenía ninguna culpa con el delito sufrido. En la victimología existe un área de investigación respecto de víctimas culpables o víctimas que terminan siendo víctimas por exposición a un riesgo.
Sin embargo, lo que yo escuchaba en la clínica era de otro orden. Aun cuando uno sí puede escuchar que existen esas víctimas que se exponen al riesgo, no obstante, eso no quita su lugar de víctima como tal. A mi entender, lo que había era una persona que racionalmente era capaz de comprender que no había culpa en su actuar, sin embargo, sentía culpa y angustia al respecto. Y más aún, surgen los casos de víctimas donde, siendo evidente que no tienen culpa, se sienten culpables y responsables, o sea, no se sienten culpables y responsables sin cuestionar esto. En relación a ello, atendí un caso que para mí se transformó en esos casos insignes, de esos casos que nos siguen toda la vida y nos hacen pensar en la clínica que estamos haciendo. El caso es el siguiente, guardando los datos necesarios para mantener la confidencialidad. Se me deriva a atención una mujer adulta que sufre un delito muy grave al cual sobrevive. El agresor es un familiar que se encuentra ya en prisión preventiva. Es un caso de conmoción pública. Esto quiere decir un caso que por la gravedad y la contingencia aparece en los medios de prensa, lo que expone a la víctima y su familia. Y todos están muy pendientes de este caso. Por esta situación se da prioridad en la atención. Pero antes de la atención me contactó el fiscal a cargo de la investigación y me llama y me dice, Jorge, necesito que la atiendas y que hagas que no se retracte porque se quiere retractar de la denuncia. Se imaginarán el peso de esta demanda y además de que yo llevaba como 2 años en ejercicio clínico, entonces tampoco uno está tan bien parado frente a la demanda de un fiscal, lo que significa ser fiscal en este país. Eh, Recuerdo mi molestia, dado que no solo se estaba metiendo en mi clínica y la clínica, como si ésta tuviera que estar orientada a las necesidades de la fiscalía, sino que ni siquiera yo había visto a la persona que iba a atender y no sabía cuál sería la demanda de atención de ella. Eso sí, la situación me advirtió que era probable que no llegara una víctima típica, sino más bien alguien reticente a la atención. Lo primero que aparece por parte de esta víctima es el enojo que ella sentía con el fiscal y todo el sistema que la estaba obligando a seguir adelante con algo que fue un error de interpretación. Esta es una palabra mía, pero para que se entienda que eso había sido un accidente. No habría sido un ataque, sino que fue más bien eso, un accidente. Yo tomé desde el comienzo una posición y planteé, no estoy acá para juzgar qué pasó, pero escucho que esto la tiene muy molesta y de esto podemos conversar. No es importante aquí si sigue o no con la denuncia. Quiero subrayar que esta frase, que me acuerdo casi textual, no fue una impostura. Realmente no me importaba la demanda del fiscal, sino que mi interés era generar las condiciones para que allí, frente a un psicólogo analista, adviniera un sujeto. Y para eso era necesario que hablara. Sigo pensando, por sus efectos, que la intervención fue adecuada. Ella comenzó a venir, en principio, con la queja respecto de cómo la obligaban a esto. Luego aparece su historia familiar, donde había gran trauma complejo. Después la afirmación de que ella era la culpable del accidente, luego de lo que sufrió, y posteriormente el sentimiento de culpa como un sentimiento que la dividía. Pudiéramos decir en no sé por qué yo me siento culpable. Fue como un escalamiento dentro de su proceso. Cabe destacar que en ningún momento mi intervención fue hacerla entender que ella era una víctima, sino más bien ir en la línea de interrogar eso que se decía e invitar a continuar hablando de ello. En ese entonces, mi mayor andamiaje teórico respecto de la particularidad del problema del sentimiento de culpa era lo que había leído en un texto que se llama Más allá de la culpa y la expiación de René Magritte, libro desde el cual extraí que el sentimiento de culpa frente al arrasamiento de la violencia podría ser el único salvavidas subjetivo. Y por tanto, más violento me parecía llegar y sacar eso como si solo fuera una disonancia cognitiva o una falta de entendimiento. Y una frase de Bettelheim en un texto de Agamben también me apoyaba sobre eso, que dice, solo la capacidad de experimentar sentimientos de culpa nos hace humanos, sobre todo si objetivamente no somos culpables. El tratamiento con esta paciente duró aproximadamente 8 meses con atenciones semanales y bisemanales. También tenemos el privilegio de atender de manera semanal en este programa. Recuerdo que el momento en que el caso dio un giro respecto al sentimiento de culpa fue cuando, interrogando aquello y la relación con su madre, logra enunciar algo como, si en mi vida no logro X, no seré una buena hija para mi madre. Aquí tomamos lo del estrago de la raíz. Por tanto, entendí yo, en ese momento, con la denuncia del delito, ella no lograba esa X. Entonces podría interpretarse que ella se siente culpable respecto de su madre y de no llegar a ser una buena hija para ella. La interpretación y el tratamiento en ese momento fue en esa línea. Esto trajo como efectos no directamente buscados que tomó definitiva distancia de quien fue su agresor, comenzó un trabajo nuevo, se mantuvo en el proceso legal como un sujeto que demanda lo legal y reestructuró la relación con su madre y consigo misma. Pasó de ser un objeto de violencia
y también lo pensé así, como un objeto de la justicia a un sujeto en la consulta. Con este caso pensé en el problema que existe, que dentro de un contexto de atención jurídica usemos el mismo significante para algo que puede ser tan diametralmente opuesto a lo que tiene que ver con la culpa jurídica. Una cosa entonces es la culpa jurídica y otra cosa es la culpa para la psicología, como me fui encontrando mientras hacía la tesis, y otra cosa es la culpa para los psicoanálisis. Así, mi tesis fue titulada Culpa en la víctima, aportes del psicoanálisis para el tratamiento a personas en contexto de atención a víctimas de delitos. Hace 6 años ya que la hice. En términos estrictos, si bien me fue excelente, no estoy ahora del todo contento con ella, dado que más bien hice una investigación de tipo bibliográfica y hoy quisiera hacer otra cosa, aunque no me siento con la energía para hacer otra investigación. Ojalá si alguien se siente interesado por esta temática pueda tomar esa tesis como un puntapié inicial. Y porque creo, si bien es necesario agujerar esa locura de la época que se sostiene en el eslogan de las terapias basadas en la evidencia como una única verdad posible y vendible, como psicoanalistas creo que estamos llamados a no creernos el cuento del discurso cientificista, pero sí conocer la lógica para operar en este discurso. Hay que estar también a la altura de la época sin que ello sea creerla a fe ciega. No voy a resumir acá la tesis, pero algunos puntos importantes que me parece es menester poner acá y son de interés. Solo voy a señalar un punto con el que sigo discutiendo en relación a este problema de la culpa con la psicología. Grijalva, un psicólogo, en el texto Victimología 1, la victimología desde una perspectiva victimológica, señala que, abro comillas, para el tratamiento con familiares del fallecido sugerimos identificar los reclamos y desconectarlo de las personas agredidas, auxiliarlos a identificar lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, y liberarse de la culpa. Cierre comillas. Es decir, la culpa tendría relación con algo a identificar como no propio y de lo cual habría que liberarse. En otro artículo, por Llanos y Sinclair, respecto a la atención de víctimas de abuso sexual, se plantea que la culpa ha de superarse como parte fundamental del proceso terapéutico que partiría del reconocerse como víctima, se dice. En otras palabras, la culpa es algo a superar en tanto el ser víctima implicaría el no haber sido culpable, o discrepante sería el sentimiento de culpa en una víctima. En esta psicología se propondría una posición respecto a una problemática clínica legítima que tal vez no sería de atención si el tema se planteara de manera dual y pura entre víctima y victimario, en términos jurídicos, que es algo que necesariamente no hay que dejar de considerar en esta clínica. Sin embargo, me pregunto, ¿por qué una víctima de delito no debiese tener sentimiento de culpa? ¿Se entenderá ello por el contexto jurídico que delinea la intervención? Entonces, la pregunta de la tesis fue, ¿qué aportes introduce el psicoanálisis respecto del sentimiento de culpa y su emergencia para el tratamiento con personas tipificadas como víctimas en el contexto de atención a víctimas de delito? ¿Y qué coordenadas acerca de la persona tipificada como víctima ofrece la emergencia de la culpa para una dirección de la cura en este contexto? A partir de esta pregunta de investigación, la tesis abordó, teniendo como ejes el análisis del concepto de culpa, los textos Tótem y Tabú, El malestar en la cultura de Freud y la clase 24 del seminario 7 de la ética del psicoanálisis de Lacan. Algunas discusiones y conclusiones que desprendí de la investigación para compartir acá con ustedes. Ser víctima no ha de implicar necesariamente una experiencia, sino que más bien esto nos habla solo de un rol dentro de una escena, víctima-victimario, lo que nos permite abordar el problema antes que con una receta, como una apertura a la escucha del padecer de quien se nos presenta en la clínica. La emergencia de la culpa no está en lo típico o atípico de una víctima, en el tratamiento, pero sí es una de las experiencias que, si bien pudiera decir se escucha con harta frecuencia, no deja de generar cierta sorpresa al ser puesta en este contexto jurídico de atención. Me encontré que este es un problema teórico que no ha sido abordado con gran interés aún por parte de los psicoanalistas respecto de este contexto, y que dice relación con el vínculo entre la práctica psicoanalítica y la idea o categoría de víctima de delito. En esa línea, Irene Greiser, para tomar algunos analistas, plantean que el problema de la víctima no es un problema del psicoanálisis, dado que con ello no se toma consideración al tema de la sexuación del sujeto. Y un tanto en la misma línea podemos encontrar lo que planteó Miquel Bassols, quien señala que si hemos de hablar de una víctima en psicoanálisis, esta ha de ser la víctima de su propio goce. Estas formas de pensar el tema, si bien las puedo entender, entiendo qué quieren decir y hacia dónde se orientan, no ayudan del todo a pensar el problema clínico en este contexto. Hay víctimas de delitos y víctimas de violencia. La pregunta es qué hacemos con el malestar que allí surge. Freud, en algunos de los textos de la tesis, nos da luces respecto de lo que pudiéramos señalar es el nacimiento de la culpa y su relación a la cultura.
En este sentido, el problema de la culpa no tiene necesariamente que ver con una ley externa jurídica, sino que implica una serie de enmarañadas relaciones a una ley interna del sujeto, de la cual, llegado a un punto, ya ni siquiera es posible escapar ni esconderse como es el superyo. Lacan, por su parte, no solo nos aporta respecto de la relación del sentimiento de culpa, la estructura y su vínculo, en última instancia, con el significante, sino que nos orienta a la acción por y con la culpa, en dirección al deseo y, por tanto, al sujeto. Freud nos da el cuadro para entender que el problema de la culpa excede el marco jurídico desde el cual en el contexto de atención a víctimas, ella, la víctima, puede ser definida. Y Lacan nos aporta con las herramientas para interpretar lo que en ese sentimiento de culpa puede estarse poniendo en juego. De ambos autores se revela la relación del individuo a la ley. La víctima tiene una relación evidente a la ley que la posiciona como tal, una ley que le llega desde afuera a señalar tú eres la víctima. Y en principio ese lugar está limpio de culpa. El psicoanálisis nos plantea un problema diferente que necesariamente nos reposiciona frente a una víctima. Como se encuentra en Freud, en Tótem y Tabú, en un principio existiría una sofocación de los impulsos de satisfacción por la angustia a perder el amor de la autoridad. Amor que no solo sería garantía de protección, sino que más bien sería protección de una posible agresión por parte de esa autoridad. Y efecto de esa sofocación tenemos la interiorización de la agresión, que luego será el fundamento del superyo, aquella instancia sensora que opera desde el interior del sujeto y de la cual no se puede escapar. Ya no solo se temerá actuar mal, sino que bastará con desear para tener sentimiento de culpa. Ya no se podrá entonces llegar a liberarse de esa ley externa por medio del buen actuar, sino que se estará sometido solo por el hecho de desear. No es posible desconocer la implicancia de la ley jurídica externa respecto de la categoría de víctima, pero al pasar por el psicoanálisis menos se puede desconocer la potencia de la ley interna, superyoica, en su operatoria, que aparece con y el sentimiento de culpa. No podríamos, a partir de esto, simplemente considerar que la emergencia de la culpa en una víctima tiene relación con una disonancia cognitiva, con un no entender su propio lugar de víctima, lo que estaría en el análisis solo de la ley externa jurídica, sino que sabemos que ya sea por ambivalencia de los sentimientos, por angustia frente a la autoridad o al superyo, por haber cedido en el deseo o por el acontecimiento de un delito y su relación a la propia historia relatada en su estatuto de lo que se dice y lo que no se dice, ese sentimiento de culpa no puede tener una relación con solo tiene relación con aquello que será la fisura, el destino, el inconsciente y la ley de ese sujeto. Entonces, insisto, ¿bastará solo con decir usted es la víctima, usted no tiene la culpa? Esto, y aquí quiero ser enfático, no implica no enunciarlo cuando sea pertinente y o necesario, como pudiera ser que posterior a la evidencia de un delito sea menester resituar ciertas coordenadas que den alguna estabilidad al yo cuando éste ha sido hasta cierto punto arrasado por la violencia. Sin embargo, no sin considerar los distintos planos que la experiencia de la culpa puede significar para el sujeto. La ley externa del derecho y la ley interna del sujeto no pueden traspapelarse en ese punto en que la palabra nos convoca una pregunta por el sujeto y su sentimiento de culpa. Aun cuando así pudiéramos ahora leer, después de pasar por la investigación, claro, que nuestra ley jurídica no deja de tener relación con aquellos movimientos de operatoria interna al sujeto vinculado en las primeras prohibiciones incestuosas y de agresión, como se desprende de Totem y Tabú. El concepto de víctima nos da coordenadas temporales respecto de una verticalidad del presente. Sin embargo, la emergencia del sentimiento de culpa en ella, si bien pudiera orientarse dentro de la misma coordenada, también puede orientarnos en la horizontalidad del tiempo, abriendo la posibilidad de la intervención respecto del sentimiento de culpa en su estatuto histórico y constitucional. ¿Cómo pudiera alguien, en este caso una víctima, llegar a sentir culpa por algo que en el presente efectivamente no hizo? Siguiendo a Freud y el debate de la realidad-fantasía, uno pudiera preguntarse, ¿el sentimiento de culpa es una mera fantasía que basta con desarmar intelectualmente para dejar de sentir? ¿Es ese sentimiento un mero engaño al yo que solo bastaría con corregir mediante una toma de razón? Pudiéramos decir que una víctima que se siente culpable es culpable. La pregunta a sostener es ¿de qué? Cuando lo evidente no lo es. Ya sea angustia frente a la autoridad externa, a la pérdida del amor, la angustia frente al superyo como sensor interno del deseo, o la angustia como ese agujero que se sitúa, donde se sitúa el deseo y este cede su lugar a la culpa, no podríamos tomar la angustia culpa como aquello de lo más propio del sujeto. Viene a ser eso, lo más propio del sujeto. Según lo anterior, devolviendo esta discusión al contexto jurídico, dejo la pregunta. ¿No sería desconocer algo inherente al sujeto en calidad de víctima, el sacar la culpa sin considerar lo propio de la misma en ella, cuando ya vemos que el sentimiento de culpa puede ser algo de lo más humano?
Con esto, ahora la pregunta no es si en efecto el sentimiento de culpa es o no coherente con el haber sido víctima, sino que la pregunta desde aquí se orienta al ¿qué se dice con ese sentimiento de culpa en ese momento de la historia, en ese sujeto víctima que ha sufrido un delito? Sobre todo si consideramos que la culpa no habría ya necesariamente una realidad fáctica, sino una realidad objetiva psíquica que no puede obviar la posibilidad en otro tiempo de que tal realidad objetiva sí contenga fragmentos de realidad histórica como lo plantea Freud, lo que nos posicionará de entrada en un lugar distinto a esa ley jurídica que sí opera y necesariamente de acuerdo a denuncias y hechos fácticos. Como conclusión, solo compartiré una para que las otras también las vayan a leer, si es que les gustó el tema. Culpa y culpa, sentimiento de culpa. Podemos decir que el psicoanálisis nos permite introducir una distinción fundamental para el contexto de atención a víctimas entre el estatuto de la culpa como causa de un hecho y el sentimiento de culpa como sentimiento legítimo y, por qué no, necesario y una causa del sujeto. Distinción clínica que permite considerar que efectivamente una víctima sea no culpable de la vivencia de un delito, mas sea admisible su sentimiento de culpa como aquello que pone en juego su propia experiencia subjetiva y subjetivante, su existencia. La emergencia del sentimiento de culpa en la víctima nos pone frente a la división subjetiva descarnada, casi puede decirse sin ningún velo. Y aquí yo me pregunto, ¿y si intervenir rápidamente ese sentimiento de culpa fuera más bien una defensa del terapeuta frente a la subjetividad desplegada en extremo? ¿Cómo sostener todo esto en el box y en este contexto en particular? Hasta aquí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por sus presentaciones, muy interesantes ambas. Eh, si en público hay preguntas, comentarios. Esta es una pregunta eh, para Raiza.